Perdonar significa diferentes cosas para distintas personas, pero en general el perdonar es dejar atrás el resentimiento y la ira. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Mujer. El día de hoy me acompaña una gran mujer de Dios que con su experiencia y por medio de su testimonio da esos frutos de un antes y un después en su vida. Este día le damos la bienvenida a nuestra amada pastora Belkis Mendoza. Bienvenida. Dios les bendiga. Gracias, ¿verdad?, por darme este espacio. El tema que yo les voy a enseñar hoy, ¿verdad?, es sobre el perdón, sobre mi vida, ¿verdad? El perdón, ¿verdad?, es algo en el cual nosotros debemos de hacerlo porque ese es un mandato. Para perdonar, pues, muchas personas dicen, esto no es fácil. Y sí, no es fácil. Es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de decidirlo. Es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de descargarlo, ¿verdad? Mi persona, ¿verdad?, pues vino a los pies de Cristo hace 10 años, ¿verdad? Fue muy difícil venir a los pies de Cristo, ya que en mi vida pues había una falta de perdón bastante grande, ¿verdad? Fui bastante dañada, ¿verdad? Y eso pues no me dejaba entrar o experimentar, ¿verdad?, la gracia del Señor Jesucristo. Por cuanto, ¿verdad?, cuando yo empecé a buscar del Señor, ¿verdad?, Dios me dio una exigencia, y es que tuve un encuentro personal con el Señor en un altar. Y en ese altar, ¿verdad?, pues yo sentí, ¿verdad?, que el Señor mismo me estaba diciendo que yo necesitaba perdonar, que yo necesitaba ser libre de aquella situación por la cual yo estaba pasando. La falta de perdón, pues algo que a uno lo enferma, a uno lo turba, ¿verdad?, lo mete a depresión, lo mete a inseguridad, ¿verdad?, y eso es algo que a mí me estaba sucediendo. Cuando yo entré a los pies de Cristo, yo sentí una hambre y sentí una sed de leer la palabra, de oración, de ayuno. El mismo Dios me hizo someterme, ¿verdad?, en su palabra. Pues para el perdón, ¿verdad?, muchas personas dicen, ¿cómo puedo hacerlo? Para empezar, la falta de perdón, ¿verdad?, es mala. El perdón es lo esencial en la persona, en todo ser humano, grande, chiquito, ¿verdad? El perdón debe de ser esencial en nuestras vidas. Hay 3 elementos que nos hacen a nosotros perdonar. El primero es reconocer que Jesucristo vino a la cruz del Calvario y Él perdonó nuestros pecados. Si Él perdonó nuestros pecados, ¿verdad?, entonces nosotros sí lo podemos hacer. Y esa fue la primera regla que Dios puso en mi vida, que Él, si me perdonaba, yo tenía que perdonar. La segunda es, hermanos, que según la palabra en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Esa es la segunda parte, ¿verdad?, en el cual entendí, porque la palabra es vida, la palabra es poder. El libro de Hebreos dice que la palabra, ¿verdad?, es eficaz. Cuando nosotros leemos la palabra y nosotros entendemos la palabra, nos damos cuenta de que tenemos que ir por niveles. El primer nivel es saber que Cristo Jesús nos perdonó. El segundo nivel es, dice la palabra, si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, tampoco Él nos perdonará nuestras ofensas, o sea, nuestros pecados. Entonces ahí nosotros entramos en un problema. ¿Por qué? No me sirve de nada a mí andar con la Biblia, no me servía de nada a mí ir a una iglesia si yo tenía una falta de perdón en mi corazón. Yo tenía que ser libre totalmente de eso. Y la tercera parte es saber con quién uno está peleando. La palabra del Señor, según la Biblia, ¿verdad?, en Efesios 6:12 dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la palabra, porque esa palabra es eficaz, entonces
cuando yo me fui a esta palabra, yo me di cuenta que todo el resto de mi vida anterior, yo había peleado con personas, yo había peleado con familiares, yo había peleado con amigos, había peleado con tantas personas, sin darme cuenta, ¿verdad?, que no era con ellas, sino que era con principados, potestades, como así lo dice la palabra. Eso fue, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús me hizo sentir a mí, en el cual, ¿verdad?, el perdón fue algo que me liberó totalmente, me hizo ser libre para Cristo, porque la falta de perdón, ¿verdad?, es algo que no lo deja avanzar, ¿verdad?, no deja avanzar a las personas, sino que hay un estancamiento. Y la palabra del Señor dice que por nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Mas cuando nosotros tenemos una falta de perdón, el agua no corre, el Espíritu Santo no fluye en nosotros los cristianos, sino que hay un estancamiento. Pero cuando nosotros pedimos ese perdón, no solamente me explicaba el Señor y me lo explica el Padre del cielo, no solamente me libro yo, sino que también yo libro a aquella persona. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día nosotros estamos peleando con la carne y estamos peleando con la sangre, porque no sabemos identificar con quién nosotros estamos peleando. En primer lugar, nosotros debemos de saber que hay malos espíritus, que hay espíritus que están llegando cerca del cristiano para atormentarlo, ¿verdad?, para pararlo, muchas veces para estancarlo. Y si nosotros sabemos por dónde transita Satanás, nosotros nos vamos a dar cuenta por dónde él está entrando. Y nos vamos a dar cuenta que lo que él quiere es nuestra alma, nuestro corazón. Y si nuestro corazón está con falta de perdón, entonces él va agarrando esa área, esa puerta está totalmente abierta. Y cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros quizás ya estamos dañados, ya estamos enfermos. La palabra de Dios dice que toda falta de perdón se va a los huesos. Y la persona no vive feliz, porque una persona con falta de perdón, esa persona vive amargada, esa persona no es feliz y esa persona se le nota, ¿verdad? Al hablar con otra persona nos damos cuenta de que de repente esa persona tiene un problema de falta de perdón. La falta de perdón es como un árbol, como ese árbol que tiene esas raíces grandes y está en una casa, en un patio, está fuera del patio de su casa. Y muchas veces esas raíces levantan la casa. Entonces mucha gente dice, voy a cortar este árbol porque me va a levantar la casa. Y así es la falta de perdón. La falta de perdón derrumba las casas, derrumba las personas, ¿verdad? Derrumba al ser humano. Y si una persona, ¿verdad?, quiere llegar lejos en lo espiritual, ¿verdad?, la falta de perdón no lo deja, ¿verdad? Yo hablo de la falta de perdón porque yo fui dañada muy pequeña, ¿verdad? Yo fui arrastrada por una montaña y yo tenía 11 años apenas. Esa situación me traumó tanto que en mi corazón lo que entró fue una falta de perdón, fue una amargura, ¿verdad? Yo tengo mis cicatrices y esas cicatrices me acompañan, no por dolor hoy, porque el perdón es aquello que uno solamente lo recuerda para saber que vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Esas heridas uno las recuerda para saber que Dios los sanó, que Dios cicatrizó esas heridas, ¿verdad? Y esa situación que yo viví fue tan difícil porque me tocó pasar por muchas situaciones difíciles a causa de eso, ¿verdad? Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo y yo vengo dolida, todo lo que me pasó, yo lo tuve que meter en una sola situación y fue en esa situación. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo, el Señor trata con mi vida, el Espíritu Santo trata con mi corazón y me dice que tengo que perdonarlo, que tengo que perdonarlo. Y yo empecé a llorar, yo me recuerdo, empecé a llorar y cuando yo salí de aquel lugar, de aquel altar, yo salí liberada. Yo salí totalmente liberada, con deseos de volver a la iglesia, con deseos de orar, de leer la Biblia, con deseos de aprender más de aquel que había hecho lo que tenía que hacer en mi vida. Entonces la falta de perdón, ¿verdad?, es algo que no nos deja a nosotros avanzar, por cuanto yo, ¿verdad?, por medio de este programa, yo invito, ¿verdad?, a cada uno
de que si nosotros tenemos cualquier, ¿verdad?, situación parecida, ¿verdad?, o similar a lo que yo tenía, ¿verdad?, creo que es tiempo de que perdonemos, porque como la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Y si en la palabra nos habla el Señor de que no nos va a perdonar, es porque no nos va a perdonar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de decidir, ser nosotros salvos o no ser salvos, porque el perdón es tomar una decisión y eso es algo tan sencillo, ¿verdad? Es algo tan, solamente decidir, ¿verdad?, ese perdón. Según en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 14, el Señor, ¿verdad?, habla en su palabra y el Señor nos habla en la palabra y Él nos dice, según el libro de Hebreos 4:14 dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según esta palabra, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, dice que Él traspasó los cielos y vino a la tierra. Y dice que Él padeció todo lo que nosotros padecimos. Entonces, si Él padeció, ¿por qué nosotros no? Esto es un buen punto para que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, perdonemos y ya no nos dejemos arrastrar, ¿verdad?, por lo que es la falta de perdón. Eso va a dañar nuestra vida, eso va a ir dañando a nuestros hijos, va a ir dañando a nuestros nietos, va a ir dañando a nuestra generación, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos libres, ¿verdad?, para Él. Siempre, ¿verdad?, hay una situación que nos va a llevar a nosotros a recordar, pero no con dolor. El perdón es algo que usted perdona, pero usted no se vuelve a acordar de eso. Muchas veces perdonamos, pero luego nosotros estamos recordando y todavía la herida sigue sangrando. Eso no es perdonar. Eso es intentar perdonar, pero todavía no hemos perdonado. Así que yo sé, ¿verdad?, que si el Señor me ha permitido estar en este programa, es porque Dios quiere usar mi testimonio, mi palabra, ¿verdad?, para aquellos que hoy lo necesitan. Amén. Gracias, pastora, por compartirnos esta hermosa palabra en este día. Ahora yo le pregunto, con lo que nosotros hemos escuchado, con lo que nosotros vemos día a día, hay mujeres y hombres que han pasado situaciones tan difíciles y sienten que su dolor es demasiado grande, que no hay forma de poder sanar esa herida, porque fue tan grande el dolor, fue tan grande ese trauma que pasó, que sienten que no pueden olvidar y pueden decir: yo perdono, pero no puedo olvidar, y está en mí, y tal vez es algo que pasó hace muchos años, pero la herida es tan grande que sienten que no pueden. ¿Usted qué consejo le daría a estos hombres, mujeres, jovencitos que están heridos y que sienten que no pueden perdonar a esta persona que les hizo tanto daño? Mi consejo como persona, ¿verdad?, como una hija de Dios, como pastora, el consejo que yo le doy a cada persona es que nosotros tenemos que saber, la lucha no es contra carne ni sangre. Esas personas, hermana, ese familiar que la dañó, ese cónyuge que lo dañó, esa novia que la dañó, esa madre que de repente la dañó, no fue ella. El consejo es que no son ellos, no es hombre, ¿verdad?, sino que son malos espíritus involucrados, ¿verdad?, tratando de dañarlo a nosotros como personas, como hijos de Dios. Hay algo que yo entendí y yo quiero darles a entender. Es que cuando una persona daña a otra, esa persona muchas veces ni siquiera sabe que está en la condición que está. El perdón es que cuando nosotros vamos a pedir un perdón, nosotros también liberamos a esa persona, porque nosotros vamos a decirle: usted me golpeó, usted me laceró, usted me hirió y usted me hizo tanto daño. Entonces quizás esa persona no se había dado cuenta el tamaño de daño que me hizo a mí, hasta que fui yo a pedirle un perdón a esa persona.
Quizás esa persona pudo haber sido una violadora, pudo haber sido alguien que mataba, y quizás las personas no se daban cuenta que eran violadores o que de repente eran asesinos, hasta que llegó el que pide perdón a decirle: tú hiciste esto y me dañaste. Entonces, por eso la palabra dice que nosotros nos sanamos y también sanamos a la otra persona. Entonces, el consejo es que perdonemos, que nos metamos en el Señor y Él nos ayudará. Y realmente el perdón es una decisión. No lo vamos a sentir, no vamos a querer perdonar a alguien que nos dañó solo por decir yo quiero perdonarlo, porque hay una herida. Así que esto es una decisión. Gracias, pastora, por habernos acompañado en este programa Historia de Mujer. Realmente que cada mujer tiene una historia, y por compartir la palabra en base a la palabra sobre el perdón. Así que yo te invito que nos puedas escribir a nuestras redes sociales. Si quieres una oración, si quieres decirnos algo, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que van a aparecer aquí en pantalla. No te pierdas un nuevo episodio de Historia de Mujer, porque cada mujer tiene una historia. Dios te bendiga.